¿Qué es la Ley Federal del Trabajo? Es el principal marco legal en México que regula y rige todas las relaciones laborales entre trabajadores y empleadores, estableciendo derechos y obligaciones para ambas partes. Pero, ¿desde cuándo existe? ¿Siempre ha existido? Para esto nos remontaremos a la época prehispánica y colonial, antes de 1810, donde en México las personas no eran vistas como trabajadores, eran vistas como esclavos. El trabajo era forzado, sin derechos y con obligaciones impuestas y más de las que debían ser. Seguimos con la independencia y con la primera constitución. Sabemos que la independencia sucedió el 16 de septiembre de 1810 con el Grito de Dolores y la primera Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos se promulga el 4 de octubre de 1824, pero en esta primera versión no logramos encontrar nada acerca del trabajo. Seguimos con el Porfiriato de 1876 a 1910. Vemos un avance en el desarrollo industrial, pero las condiciones laborales seguían siendo muy precarias. A esto aumentarle que había una ausencia de derechos laborales. Así que en esta etapa seguimos sin ver avance en el tema del trabajo. Y finalmente vamos llegando a la última parte antes de llegar a la creación de la Ley Federal del Trabajo, que es la Revolución Mexicana de 1910 a 1917, donde surge algo muy particular, que son las tiendas de raya. Estas tiendas de raya generan una demanda social, ya que todo lo que los trabajadores ganaban regresaba a los dueños y quedaban endeudados a través de este tipo de tiendas. Y para el 5 de febrero de 1917 surge la Carta Magna y norma fundamental que rige jurídicamente a México, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y es aquí donde comenzamos a ver la primera parte del cambio, que surge el derecho al trabajo. Gracias a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 1917, con el famoso artículo 123, nacido como respuesta a las injusticias que vivían miles de trabajadores antes y durante la Revolución Mexicana, este artículo fue un parteaguas. Por primera vez, una constitución no solo hablaba de leyes y política, sino también del derecho al trabajo digno y bien remunerado. 14 años después, el 28 de agosto de 1931, durante el gobierno de Pascual Ortiz Rubio, se promulgó la primera Ley Federal del Trabajo. Esta ley marcó un antes y un después para la clase trabajadora en México, pues por primera vez se regulaban formalmente cosas tan básicas como tan importantes. Por ejemplo, la jornada laboral máxima de 8 horas, el salario mínimo con derecho, el descanso obligatorio un día a la semana, la prohibición del trabajo infantil y nocturno para las mujeres, el derecho a formar sindicatos y, por supuesto, a hacer huelga. Además, se crearon las juntas de conciliación y arbitraje, que eran las encargadas de resolver conflictos entre trabajadores y patrones. Fue una ley escrita por juristas como Manuel Gómez Morín y colocó a México como el país pionero en materia laboral a nivel mundial. No fue hasta 1970 que Adolfo López Mateos aparentó sensibilidades sociales provocando la reforma del artículo 123 constitucional, al que agregó un apartado B para colocar en condición de notable inferioridad a los trabajadores al servicio del Estado, y modificó diversas fracciones que sustituyeron el viejo derecho a la estabilidad absoluta en el empleo por una relativa que llenó de excepciones a la ley. En 1970, justamente el 1 de mayo, surgen pequeñas ventajas para los trabajadores en el orden individual y el reconocimiento de los trabajadores especiales y una total confirmación del sentido corporativo en el orden colectivo. Es decir, se mantienen los salarios mínimos y la participación de trabajadores en las utilidades de las empresas. No fue hasta 1975 que la Profedet, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, evolucionó y propiciando una nueva serie de cambios laborales en muchos niveles: el establecimiento de nuevos derechos de la mujer trabajadora, la modificación al régimen de fijación de salarios y de participación de utilidades, y la federalización de diversas ramas industriales, entre otros. Todo ello motivó que el 2 de junio de 1975 se decretara la expedición del reglamento de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo como un órgano desconcentrado de la STPS, con suficientemente rango y autonomía para velar por el cumplimiento de la legislación laboral vigente.
y para dar garantía de la defensa de los trabajadores. Ya en 1976, el Congreso de la Unión decretó durante la administración de José López Portillo una nueva ley orgánica de la Administración Pública Federal. Dicha legislación refirió las atribuciones de la STPS, es decir, que en 1900, todo este año, la Ley Federal del Trabajo fue reformada de manera significativa para adaptarse a las necesidades de la sociedad mexicana en esos años. Esta reforma incluyó avances en seguridad social y capacitación laboral, ampliando el acceso a servicios médicos y prestaciones sociales para los trabajadores y su familia. El 30 de noviembre de 2012 se publicó un decreto que reformó diversos artículos de la Ley Federal de Trabajo. Entre los más destacados que hubo en esa época fue el artículo tercero bis, que define bien el hostigamiento y el acoso sexual en el ámbito laboral. Asimismo, en este plazo le dieron una reforma en la cual los patrones tienen 36 meses para adaptar sus instalaciones y 12 meses para afiliarse al Instituto de Fondo Nacional para el Consumo de Trabajadores, o FONACOT. ¿Esto con qué fin lo hicieron? Con el fin de ayudar a las personas que tienen discapacidad conseguir y tener más permanencia en los trabajos. En 2013 no hubo muchas reformas, es más, no hubo nada, porque se tenían que ir aplicando las reformas del 2012, por lo tanto en este año no hubo nada prácticamente. En el 2014, el 17 de junio de este año, se aprobó una reforma constitucional en la que la educación básica para los niños es obligatoria hasta la... Ah, sí, también se prohibió los trabajos de niños no escolarizados, como por ejemplo en el 2015, en ya lo aterrizaron mejor, en la que los niños de 14 a 15 años es la edad mínima para trabajar de trabajos informales, y estos tienen que tener un consentimiento de parte de los padres de familia. A estos niños no se les pueden entregar horas extra ni nada de ello, ni a los jóvenes de 15 a 17 años, o tampoco turnos nocturnos. Acá hay unos ejemplos de niños. En 2016 pasa lo mismo que con 2013. En este año se priorizó que se aplicaran todas las reformas en regla acerca del 2015. En 2017 se reformó la Constitución en materia laboral, más en específico los artículos 107 y 123, en el cual se impuso la creación de un nuevo sistema de justicia laboral, basado en tribunales independientes, juicios orales y procedimientos más ágiles. Aunque esta reforma en sí fue constitucional y más que nada complementaria a la Ley Federal de Trabajo, marcó el inicio de una transformación del proceso laboral. Esta se realizó en 2019 en años siguientes. En el 2018, más específico el 22 de junio, se declaró una ley de ausencia para personas desaparecidas y simultáneamente se reformaron diversos artículos de la Ley Federal de Trabajo. En se abordan la protección a familiares de personas desaparecidas en el ámbito laboral. En 2019 se sumó la modificación del reconocimiento del home office, el cual se trataba del trabajo a distancia o igual conocido como teletrabajo. En el 2024 se modificó una de las importantes reformas más relevantes, la cual fue la tipificación de la explotación laboral como delito. Entre sus modificaciones también se encuentra la Ley de la Silla, que fue aprobada el 4 de diciembre del 2024. En ella se reconoce el derecho de los trabajadores a contar con un asiento con respaldo para descansar durante su jornada. En el 2025 se reformaron varios artículos, así como lo fue el artículo 97, 110, 139, 140,
141 y 147, los cuales buscaban mejorar la protección de los derechos laborales.